Estás escuchando Indomable. Soy la doctora Virginia Lacayo, feminista, coach certificada de mindset y liderazgo, y en esta temporada aprenderás cómo manejar tu mente y tus emociones, expandir tu conciencia y liberarte de los condicionamientos sociales que limitan tu crecimiento y tu potencial de impacto. Es neurociencia, feminismo y pensamiento sistémico aplicado a la justicia social y al desarrollo personal. Hola mi gente linda, bienvenidas a otro episodio de Indomable. Y hoy vamos a estar filosofando un poquito, pero son ese tipo de preguntas y ese tipo de conversaciones que no tenemos suficiente, que realmente no hay espacios, a veces no tenemos la gente adecuada para tener reflexiones así de profundas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a pensar fuera de la caja, que nos ayuden a reflexionar sobre cosas que damos por sentado. Así que, por supuesto, para este tipo de conversaciones, Wendy Matamoros, que es amiga mía y además filósofa en su propia forma y además practicante de budismo, o sea, y tiene un montón de elementos, pero sobre todo es una persona súper reflexiva y súper cuestionadora de las creencias, de la forma en que nos han socializado, de lo que damos por sentado, de la realidad que tenemos. Entonces no podría pensar en una mejor invitada para poder tener esta conversación. Y en una conversación pasada que ella y yo tuvimos, una de las preguntas que ella me hizo es, mira, Virginia, he estado pensando, si pudieras cambiar algo que vos hiciste en el pasado, ¿lo harías? Y me dejó pensando. Entonces le dije, dame un chance, voy a pensar en eso y hagamos un episodio sobre esto porque es una pregunta que vale la pena que todas nos hagamos. Así que bienvenida, Wendy, otra vez al programa. Y gracias por la pregunta, gracias por traerla y me muero por escuchar cuál es tu versión, cuál es tu visión, cuál es tu opinión sobre esto. ¿Qué tal, Vir? Qué alegre estar de nuevo en esta tertulia, en estas conversaciones que ojalá sean más frecuentes porque de verdad lo disfrutamos, ¿verdad? Y salir un poco de nuestra burbuja y compartirla con las demás personas es súper bonito. No, fíjate que esta pregunta a mí me vino porque desde hace rato es casi como una pregunta cliché en los medios, en las redes sociales. Se las ve a gente entrevistando a los artistas y le dicen, si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería? Igual, otras personas hacen la misma reflexión y la respuesta típica siempre es no. Yo no cambiaría nada de mi pasado, porque si no hubiera sucedido y hubiera hecho lo que hice, no sería quien soy hoy. Y a mí me dejó pensando. Yo digo, ajá, ¿y qué tal si vamos un poquito más al fondo? ¿Y qué tal si desmenuzamos o le vamos quitando las capas a esa cebolla y realmente pues nos ponemos a analizar esa pregunta, porque yo me dije, Wendy, si vos cambiarías algo de tu pasado, algo que vos hayas hecho, no algo que alguien te haya hecho, no algo del contexto, algo que está en tu control, es decir, algo que yo hice, algo que yo dije, incluso algo que yo pensé, ¿lo cambiarías? Y mi respuesta fue definitivamente sí. Hay muchas cosas, porque a veces pensamos que las cosas que hacemos solo se traducen a acciones físicas o a palabras, pero pocas veces nos ponemos a detener a pensar lo que pensamos, lo que hacemos a modo de pensamiento y cómo ese pensamiento rumiante después poco a poco se convierte en acciones, se solidifican en palabras y en acciones en nuestra vida. Y sí, hay muchas cosas que las hubiera hecho distintas. No tenía para ser un poco, no condescendiente, sino comprensiva o compasiva conmigo, en ese momento no tenía los recursos y las herramientas para ver las cosas desde otro lugar, porque generalmente crecemos y nos socializamos. Y es parte también de esa mente que nos pretende preservar y salvar nuestro propio ego, de que todo se centre en nosotros, a partir de nosotros, el mundo y los demás, en función de nosotros o contra de nosotros, ¿verdad? Eh, pero viéndolo hoy desde otra perspectiva, hay palabras que hubiera dicho que no las hubiera dicho, hay pensamientos y emociones que las hubiera atendido de una manera diferente y palabras y acciones que definitivamente las hubiera dicho de manera diferente porque no solamente depende de mí y lo que yo soy hoy, sino lo que yo pude generar en otras personas. Y a veces no nos damos cuenta que por nuestras heridas, nuestros procesos,
nuestros propios sesgos, nuestros propios patrones conductuales o nuestras propias confusiones que nos atormentan, no solamente nos hacen daño a nosotros, sino que podemos generar un gran daño en otras personas y a veces ni nos damos cuenta. Un gesto, una palabra que quizás no la procesamos como algo grande, sí puede crear un impacto grande en otra vida. Pensemos vos y yo, cosas que hemos vivido en nuestra historia, que personas quizás nos han hecho y que ni siquiera lo recuerdan, pero a nosotras sí nos marcó determinantemente. Entonces sí hay cosas de las que me arrepiento porque le pude generar no es que le pude generar, hemos y he generado daño y sufrimiento a otras personas en distintos momentos de mi vida. A mí me gusta, o sea, en parte, yo sé que vos tenés esta reflexión porque vos sos una persona súper consciente, una persona súper autorreflexiva, que trata constantemente de mejorar, de ser una mejor versión de sí misma, de ser más auténtica, de ser más generosa, de ser más compasiva con todo el mundo, de contribuir. Y entonces eso te hace una persona que realmente ve, incluso a veces me parece a mí, podemos llegar a ser un poco duras con nosotras mismas, porque es como revisarnos, sacarnos todos los trapos y no dejar nada no dejar piedras sin levantar, ¿verdad? Desafortunadamente no todas las personas somos así. Y no todas las personas nos ponemos a pensar qué de lo que yo hice o dije o algún gesto o alguna acción o algo que no hice pudo haber causado algún daño, pudo haber creado algún malestar o lo que sea y yo ni siquiera me di cuenta. Y entonces, claro, si nos ponemos a revisar nuestro pasado en detalle, vamos a encontrarlo. Incluso las personas que pensamos que en general hemos sido buena gente y que no lastimaríamos a nadie de manera intencional, si lo buscamos lo encontramos. A mí me gustó la aclaración que hiciste al inicio y quisiera hacer énfasis en eso. No es lo mismo decir, si cambiarías algo de tu pasado, lo cambiaría, o sea, si pudieras cambiar algo de tu pasado, lo cambiarías, versus de si pudieras cambiar algo que vos hiciste en el pasado, lo cambiarías. Porque yo estoy de acuerdo en general. Yo soy de las personas que pienso también de que yo a esta altura no cambiaría mi pasado, porque las lecciones que los momentos más duros de mi pasado me dieron, me permitieron generar las fortalezas que tengo hoy. Si yo no hubiera experimentado eso, no hubiera desarrollado la resiliencia, no hubiera tomado conciencia sobre mí misma, sobre las demás personas, sobre cómo funcionan, no estaría donde estoy por razones metafísicas, por razones físicas, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces estoy de acuerdo de que eh, no, de que tenemos que aceptar el pasado como parte de el proceso que nos permite ser lo que somos hoy, por un lado. Por el otro, lo mencionaste de alguna manera, pero es lo único que me mete ruido de la pregunta. Es decir, si pudieras ir al pasado y cambiar algo que vos hiciste, lo cambiarías. Desde mí, como yo entiendo la vida y como yo entiendo el pasado, todas las personas hacemos lo que creemos que es lo mejor o lo que somos capaces de hacer cuando lo hacemos. Si hoy volviéramos al pasado, significa que volveríamos a ese lugar, a ese momento, a ese específico contexto en el que estábamos hace 10 años, digamos, donde hicimos algo que a lo mejor consideramos hoy un error o lastimamos a alguien o lo que sea. Si volvemos a ese momento, seríamos la persona que éramos en ese momento. Y siendo la persona que éramos en ese momento, probablemente volveríamos a hacer lo mismo que hicimos en ese momento, porque hace 10 años no teníamos las herramientas que tenemos hoy y que nos permiten reflexionar de cómo eso que hicimos pudimos haberlo hecho distinto y si tuviéramos la oportunidad lo haríamos distinto. Entonces, como volvemos al pasado, seríamos las mismas personas, volveríamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí Tengo, es toda una filosofía, decir Ujú. realmente de qué capacidad tenemos de cambiar el pasado, incluso si tuviéramos la capacidad de volver. Fíjate que ahí quisiera que experimentáramos, para no hacerlo tan lineal ni literal, ¿verdad? Porque efectivamente vos y yo sabemos que no es que vamos a tener la máquina del tiempo para regresar al pasado, para poder cambiar ese pasado, porque por lo menos ahorita no la hemos descubierto, o no hemos llegado a ese nivel de conciencia para poder movernos. Pero si miramos el pasado como un presente continuo, por ejemplo, es decir, lo que dije hace un minuto ya es pasado.
realmente, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta que vivimos en un eterno presente, tomamos una actitud y una acción distinta porque podemos tener las herramientas para estar modificándolo en este instante. Ya, entonces, si yo me detengo y veo mi pasado desde otra perspectiva, no como en las películas, no como la forma lineal que lo hemos aprendido, una vez que pasó ya no se puede cambiar, pero si yo veo que vivo en un presente continuo, en donde mi pasado, este segundo que acaba de pasar y en este instante estoy construyendo mi futuro y ya mi futuro es mi presente, ¿ya? Entonces, si nos Pero es detenemos que acá, vas a tener que explicar eso despacito, porque algunos nos podemos enredar. ok, perdón, pero siempre estamos cambiando, siempre estamos transformando. Y esta reflexión a mí me vino porque yo soy una persona, no yo soy una persona, sino que a mí en lo particular los cambios me cuestan mucho, ¿verdad? Y he ido aprendiendo a golpe de vida interna, que la flexibilidad es fundamental, incluso para revisar lo que he hecho, porque si me cuestan los cambios y me cuesta aceptar lo que hice, me resisto a transformar lo que estoy viviendo en este momento. Entonces, para mí, el hecho de detenerme y hacerme la pregunta, si yo pudiera cambiar algo de lo que hice en el pasado, lo haría. A mí en lo particular me pone en un lugar de más humildad y de decir, me voy a detener, no me voy a juzgar, no me voy a latigar como lo hacen las religiones, ¿verdad? Voy a verme desde una postura compasiva, porque cuando nos juzgamos y nos latigamos, nos quedamos en un pantano de autosabotaje y en un pantano de vergüenza personal y de frustración personal y al final no hacemos nada, sino que nos hundimos más. Pero si lo veo desde una postura compasiva, pero honesta, yo diría, eso que hice generó tanto daño, esas palabras, ese gesto. Yo que soy una persona, por ejemplo, con mucha expresividad gestual, y una de las cosas que estoy trabajando en mí es tomar conciencia de mis gestos, porque a veces no me he dado cuenta de que un gesto mío puede causar daño y ni cuenta me doy. Entonces es un trabajo de detenerte, un mindfulness, es una conciencia plena de cada momento y decir, Wendy, espérate, puedo escoger lo que estoy sintiendo, puedo escoger lo que estoy pensando, porque al final nuestra cara es un reflejo de lo que está pasando en nuestra mente, y puedo escoger lo que voy a atender en este momento y lo que le voy a dar poder en este momento. Y para poder cambiar ese pasado, si yo me ubico desde una postura compasiva, puedo también ser compasiva con las acciones que a partir de hoy voy a hacer. Ya. Y me voy a detener y me voy a analizar y voy a decir, ok, Wendy, la vida está diciendo tal y tal cosa. En este momento te escucho, pero a la misma vez, porque todavía no hemos logrado la mayoría de las personas esa capacidad de estar absoluta y total plenas en lo de la otra persona, siempre estamos dándole vuelta al argumento que vamos a decir. Pero si cada vez estoy más plena en lo que vos decís y me analizo y me observo in situ, ajá, Wendy, ¿por qué cuando Vir está diciendo esto, siento que me brinca tal parte del cuerpo? Siento que me punza algo en el corazón. ¿Qué me está diciendo? No lo que tienen tus palabras, sino lo que está saliendo de mí. Entonces, en la medida que empezamos a convertirnos en observadoras activas de nuestra mente, podemos ser menos marionetas de nuestro ego, por decirlo así, y tomar acciones más conscientes, más amables, más compasivas. Yo he escuchado mucha gente que dice, es que yo soy así. Ese es el argumento más fácil para justificar muchas cosas. Yo hablo fuerte, así que si te incomoda es tu problema. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo soy gritona, lo siento si no te gusta. Yo soy impulsiva, lo siento si no te gusta, pero ok, ¿dónde está mi corresponsabilidad? Porque a la misma vez estoy pidiendo y estoy demandando a las otras personas que me hablen con determinado tono, que me traten de determinada manera, que me respeten desde los esquemas que para mí es respeto, pero que estoy dando yo. Ya, entonces por eso para mí la pregunta, más que ubicarme en el pasado, me ubica con responsabilidad en el presente. Totalmente de acuerdo. Me gusta cuando dijiste, y creo que es importante destacar esto, de que pensar en el pasado y decir, no, es que me equivoqué y ser autocrítica
sobre todo cuando no estamos siendo compasivas, sino simplemente autocrítica y generar culpa y remordimiento, son emociones paralizantes, son emociones que te estancan, son emociones que te estancan en el pasado y que no te permiten avanzar. Entonces, el simplemente sentir remordimiento, el vivir en la culpa y el remordimiento, ni te hace superarte, ni te hace enmendar los errores que cometiste, ni te hace mejorar, porque no estás aprendiendo nada de eso. A lo sumo, la gente que dice, ay, me arrepiento de haberle dicho tal cosa o de haber hecho tal cosa y que fue injusto y que fue cruel, no sé qué, cuando simplemente decimos, me arrepiento de, no lo volvería a hacer, estamos asumiendo de que si se vuelve a dar la circunstancia exactamente idéntica, con las mismas personas, en el mismo estado mental que las dos estábamos, en la misma circunstancia, no lo volvería a hacer, pero eso no va a volver a ocurrir. Entonces no estamos aprendiendo y no estamos informando nuestras acciones futuras, porque el arrepentimiento como tal no es suficiente lección. El arrepentimiento simplemente te dice, si estuviera de nuevo en esa situación no lo haría, pero en esa situación exacta como era, no voy a volver a estar nunca, simplemente porque yo ya no soy la misma persona, punto. Y la otra persona probablemente tampoco. Entonces me gusta eso que dijiste de que no se trata, no es simplemente de arrepentirse y de mirar el pasado como algo que ya pasó y que qué hago porque ya no lo puedo cambiar porque ya pasó, entonces solo me queda navegar y chapotear en la culpa hasta que se me arruguen los deditos, ¿verdad? No es eso, sino es tener la capacidad de ver el pasado, de ver nuestras acciones. Y más allá de los hechos, aquí quería agregar algo más allá de simplemente cuál fue mi actitud, cuál fue mi comportamiento en ese momento y por qué ese comportamiento tal vez no era el ideal y quién quiero ser yo a partir de ahora, cómo quiero mejorar, cómo quiero cambiar eso. Ir un poco más a fondo y preguntarnos, porque es ahí donde realmente aprendemos. La verdadera lección es cuando logramos entender, conectar ese comportamiento que tuvimos con nuestros patrones de comportamiento cotidiano. Y lo mencionabas de alguna manera también. Entonces, una forma de hacerlo es ir a ese momento en nuestra memoria, porque ese momento ya no existe, pero ir en nuestra memoria a ese momento y preguntarnos, ¿qué estaba pensando yo sobre mí misma, sobre la otra persona, sobre lo que estaba ocurriendo, que me generó ciertas emociones, de pronto frustración o enojo, o todo lo que el ego puede reaccionar, ¿verdad? Ante cierta situación defensiva, me puse defensiva, me enojé, me puse sofocada, me frustré, lo que sea que haya sentido, ¿qué fue lo que sentí? ¿Qué pensamiento, qué estaba pensando yo en ese momento que me hizo sentir así? No qué hizo la otra persona, no qué dijo la otra persona, sino qué estaba yo pensando en ese momento sobre mí misma, sobre esa persona, sobre el evento que me hizo sentir así y esa emoción me hizo reaccionar como reaccioné. Porque en la medida en que entendemos que nuestras emociones son las que determinan nuestras acciones, podemos ponerle más atención a las emociones y decir, ok, cuando yo me frustro, y preguntarnos en qué otros momentos actué de forma impulsiva y de forma en que no quería actuar porque me sentí X, porque me sentí frustrada, porque me sentí ofendida, porque me sentí irrespetada. ¿Cómo actúo yo cuando me siento así? Y ver si hay un patrón de decir todas las veces que yo me he sentido frustrada, termino gritándole a los hijos, termino gritándole a la gente o termino siendo vengativa o lo que sea. Entonces yo ya sé, ya me conozco, empiezo a conocerme y decir, ojo, Virginia, porque tu frustración te hacía actuar de formas que después te arrepentís, que de formas que sentís que no son consecuentes con lo que vos querés ser. Entonces empiezo a ponerle atención a la emoción y después empiezo a ponerle atención a cuáles son los pensamientos que me generan esa emoción. Yo me sentí frustrada porque yo hay un pensamiento muy fuerte en mí que cree que las personas deberían hacer lo que yo digo cuando lo digo. Y entonces cuando no lo hacen me frustro y cuando yo me frustro, grito. Cuando empezamos a identificar esa secuela, esa secuencia de pensamiento, emoción, acción, entonces podemos decir, ok, si yo quiero cambiar esta acción, si yo quiero dejar de ser una persona vengativa o compulsiva o impulsiva o que grita o que toma en exceso cuando se siente triste o frustrada o que se vuela todo el pastel de chocolate o que lo que sea, ¿verdad? Que sea mi comportamiento. Cuando yo me siento así,
Entonces podemos empezar a identificar cuáles son los pensamientos y las creencias que normalmente generan esa emoción, que normalmente me hacen sentir así. Cuando pienso que me siento así, porque sobre esos pensamientos puedo trabajar. Cuando tratamos de decir, es que yo lo haría distinto, no, probablemente mañana lo vas a hacer igual. Si no entendés, no vale, no sirve de nada arrepentirse de lo que hiciste antes si no entendés de dónde viene esa acción, qué es lo que realmente está generando esa acción. Y ese comportamiento nunca nos lo generan lo que otras personas hacen o dicen o las Ujú. circunstancias, lo genera lo que estamos pensando. Exacto, exacto. Y ahí quería llegar como un ejercicio ya dentro del tiempo presente, ¿verdad? No, no yéndonos al pasado. Y traigo algunas cosas que me gustaría que las platicáramos. Una de ellas, me gustaría comenzar con esa que vos lo decías cuando estabas comenzando tu proceso de coaching, toda tu plataforma. Una cosa son los hechos, otra cosa son la interpretación de los hechos, ¿verdad? Porque siempre cuando miramos un fenómeno, una situación, un evento con una persona, etcétera, es que yo reaccioné porque esa persona me estaba ninguneando, porque esa persona me estaba... Y vos siempre hacías ese ejercicio que describirlo, ¿es un hecho o una interpretación? No, es que sí, ella me ninguneó. Si otra persona, describamos el hecho, la circunstancia, si otra persona, al igual que vos, tiene una interpretación o ve el hecho de una manera distinta a la tuya, significa que no es el hecho lo que vos estás identificando como hecho, sino como tu interpretación de las cosas. Entonces hay un filtro, hay un lente. ¿Y qué está detrás de ese lente? Vos me podés estar hablando de la manera más tranquila y de repente puede haber hecho un gesto porque quizá alguien entró en la puerta, pero yo dije, la Virginia me hizo mala cara, le caigo mal, ¿verdad? Y empiezo a hacerme toda una narrativa y entonces reacciono a lo que yo entiendo como una expresión de desprecio por tu parte. Pero entonces ahí, aquí el punto es, y por eso me encantó la pregunta, lo que está en nuestro control, lo que está en nuestras manos. Porque además lo divertido de las personas es que buscamos cosas que no están a nuestro control porque es la manera más fácil de lavarnos las manos ante las cosas, es no asumir esa responsabilidad. Entonces, hacernos la pregunta, ¿esto realmente cómo lo estoy interpretando? Lo que yo, la manera en cómo yo reacciono ante las cosas que creo que son realmente así o es lo que yo pienso que son. Lo otro que para mí es súper importante con esto de arrepentirte o no arrepentirte, ver tu pasado, qué hice, qué haría distinto hoy, es ponerle dos cosas a la ecuación, ponerle tiempo y hacer una pregunta. Y mi pregunta es, cuando estoy en momentos donde yo siento que mi ego se me va a disparar, en donde brinca la resentida o en donde brinca la persona que puede tener una emoción conflictiva para adentro, me pregunto, eh, ¿qué necesito hacer o qué, cómo puedo hacer para que cuando llegue el último momento de mi vida, mi último suspiro, mi último aliento, no haya algo de lo que pueda arrepentirme? Arrepentirme por haberlo hecho o arrepentirme por no haberlo hecho. Cuando le ponemos tiempo, es decir, si la Wendy de un año viera la forma en cómo yo voy a reaccionar y voy a hablarle a esa persona, voy a manejar esta situación, ¿qué me diría la Wendy de un año en el futuro, de 5 años en el futuro, de 10 años en el futuro, de 40 años en el futuro? Y cuando le ponemos esa perspectiva, nos damos cuenta que a veces nos dejamos enrollar en unas cosas que, aunque creemos que es necesario, es justo, lo tengo que hacer, puede generar mucho daño incluso para nosotras mismas. Entonces, para mí, hacerme esa pregunta y ponerle tiempo a las cosas es una manera de bajar mi propio ego también. Y otra forma de bajarme el ego en la circunstancia X, cuando estoy en un drama, por decirlo así, es ponerle también sentido del humor, porque el ego se toma las cosas muy en serio. Entonces, tratar de identificar esos recursos que nos permitan tener perspectiva en las cosas para adueñarnos de mejor manera de nuestro momento presente y de la forma en cómo estamos reaccionando ante las cosas que nos están sucediendo. Y a veces podemos pensar de que esta conversación, Wendy, vos y yo, van a decir, ay, sí, lo que pasa es que estas son así muy altruistas, muy generosas y quieren hacerlo todo bien,
pero y que por las demás personas y tal. Y la verdad es que este es un tema, no es solo por lo que las demás personas, la experiencia que las demás personas tienen de nosotras y de nuestro comportamiento, es también por nuestra propia experiencia. Así es. Es lo que vos decís, yo, la pregunta que yo me hago, la misma pregunta que vos te haces, yo me la hago de forma como, ¿en qué medida esta reacción que tengo el impulso de tener me va a dar los resultados que yo quiero tener más adelante? O sea, ¿en qué medida esta reacción va, por ejemplo, a consolidar, a hacer más fuerte, más transparente, más fluida, más armónica la relación que estoy teniendo con esta persona? ¿En qué medida yo estoy contribuyendo a eso? ¿En qué medida en el futuro me voy a sentir orgullosa, satisfecha y incluso contenta de haber hecho lo que hice porque estoy recogiendo buenos frutos? O sea, es pensar, si querés ser egoísta, pensé en vos. Pensé en Así vos es. de decir en qué medida yo me voy a beneficiar de esto. Uno a veces decimos, no, es que yo necesito decirle 4, es que necesito porque me desahogo, entonces creo que lo estoy haciendo por mí, creo que lo estoy haciendo por mi propio bienestar, y eso es totalmente falso, porque en el momento que dura 5 minutos, en el momento a lo mejor me sentiré muy, el ego, ¿verdad? Se sentirá súper orgulloso y súper fachento de decir, le dije hasta de lo que se iba a morir, le dije las verdades en su cara, me desquité, le gané la batalla, le gané el argumento, lo que sea. Ok, hay un momento de ego, hay un momento de orgullo, hay un momento en que uno se siente la mamacita de Tarzán que te dura 5 minutos. Pero Así es. después esa relación se rompió, esa relación se dañó, esa persona quedó lastimada, esa persona no vuelve a actuar de la misma forma con vos, y vos poco a poco, si empezás a hacerlo con todo el mundo, empezás a quedarte sola. Entonces, en última instancia, la que pierde sos vos. No es la otra persona que recibió el trato, sino la que pierde sos vos. Y por eso, así sea solo por eso, vale la pena realmente pensar quién quiero ser yo en cada momento, qué es lo que me sirve a mí, cómo me sirve a mí pensar, sentir y actuar en cada momento ahorita, porque voy a tener repercusiones positivas o negativas de eso que estoy haciendo hoy, en una hora, en el próximo minuto, en esta misma conversación, y en 10 años, 20 años, 40 años, como dijiste más adelante. Entonces, sí es una reflexión que hay que hacer, tenemos que hacer. Y aquí yo llevo la pregunta a otra acera, porque siempre cuando nos hacemos la pregunta, pensamos de lo que yo dije, hice o hice con respecto a otras personas. Pero ¿qué tal si también nos preguntamos, ¿hay algo de lo que yo me pueda arrepentir por haberlo pensado, dicho o hecho en contra de mí misma también? Hagamos ese recuento, todo lo que nos decimos y que ni siquiera sale, o sea, el mayor hervidero de intenciones no está ni siquiera en lo que sale por nuestra boca o lo que hacemos con nuestras acciones físicas. Comienza con pensamientos rumiantes, enjuiciadores, humillantes. Todo lo que me he pensado y me he dicho mentalmente, me he dicho verbalmente, me he hecho físicamente, me he lastimado físicamente. Démosle la vuelta a la pregunta. ¿Hay algo de lo que te has dicho, de lo que has hecho o lo que has pensado y que te lo has martillado así, como gota de agua a lo largo de tu vida de lo que te podrías arrepentir? Me Dispone. encanta, me encanta. Y eso, por ejemplo, me recuerda cosas como vos decís, lo que nos hemos hecho físicamente también. Y eso incluye, por ejemplo, las personas que decimos, estuve demasiados años extra en una relación que no debió haber empezado o que debió haber terminado en cuanto empezó, y me quedé demasiado tiempo ahí. Y eso me lo hice yo. Ese es un comportamiento que yo hice hacia mí misma y que me lastimó, que me creó traumas, que a lo mejor me llevó a la quiebra económica. O sea, que todo el daño que me hice, ¿en qué medida me lo hice yo por la forma en la que yo estaba pensando y estaba sintiendo en ese momento? Entonces, a lo mejor en ese momento yo no estaba en mejores condiciones o no tenía las herramientas, las habilidades, los conocimientos para haber actuado de manera distinta. Pero cuando uno dice, pero eso no lo vuelvo a hacer, yo no me vuelvo a meter en una relación de ese tipo, ¿cómo vas a garantizar eso? ¿Cómo vas a garantizar de que no vas a volverte a hacer ese daño si no tomas conciencia de por qué te hiciste ese daño en primer lugar? No es Así es. simplemente no hacerlo, es entender qué es lo que puede llevarte a hacer eso de nuevo. Es entender la raíz de tu comportamiento, no solo
reconocer el comportamiento en sí. Así es, totalmente de acuerdo. Y es algo que creo que no lo hacemos como tan a menudo, que tanto no estamos, ¿cómo nos estamos hablando? Incluso podemos hacer el experimento, ya que no podemos cambiar lo que hemos hecho, ya sea que tengas 30 años, 20 años, 40 años, 50 años, porque te garantizo que, y además viviendo en un sistema como en el que vivimos, en familias con las que crecimos, etcétera, y no el punto no es echar la culpa para afuera, pero ¿cuántos años de la existencia que tenés ahorita te has pasado diciendo cosas fuertes, cosas feas, cosas dolorosas? A veces hasta subestimándola, por decir, ay, pero qué dunda que sos, qué bruta que sos, y te lo decís como en forma de juego. Eso no es un juego. El cerebro no lo interpreta como un juego, lo interpreta como una verdad, ¿ya? Entonces, pero como no es una cuestión de mea culpa, sino que es una cuestión de asumir la responsabilidad, porque además en la medida que yo me trato, cómo yo me trato, que no significa taparme, ¿verdad? No significa pasar de un extremo a otro, del extremo de que me avasallo, me humillo, me desprecio, no me quiero, al otro extremo de yo todo me lo justifico, yo soy el centro del universo y como yo soy el rey, la reina, el divo, la diva, todo el mundo tiene que estar para mí, por mí. O sea, esas dos cosas son las dos caras de una misma moneda, las dos caras de un mismo engaño, ¿verdad? Entonces aquí es como buscar cómo puedo ser yo más consciente, más amorosa, más compasiva conmigo misma en este momento, ya que volviendo al punto de enredo que vos decías, este instante en unos minutos va a ser mi pasado también. Entonces, ¿cómo puedo ir construyendo cada momento, cada día, un pasado mejor? ¿Cómo el día de hoy, mañana lo voy a ver como mi pasado inmediato, que lo hice bien conmigo misma, en donde estoy prestando mucha atención, cómo me estoy hablando, incluso cuando abro los ojos, ¿cuál es el primer pensamiento que viene? Es un trabajo fuerte, porque es un trabajo de conciencia, mira. Generalmente vivimos en piloto automático, vivimos viendo la película afuera, pero desde el momento en que abrís los ojos, cuando recordás qué fue lo que pensaste en el momento que abriste hoy tus ojos, cuál fue tu primer pensamiento, cuál fue tu primera sensación, empecemos a practicarlo. Y si no lo hacemos, hoy elijo en este momento creerme, ¿sabes qué? Te quiero. Y empezar a decirnos palabras bonitas y empezar a pensar en nuestra yo del futuro. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Con qué me comprometo hoy? Con pensamiento, palabra y acción, para que la Wendy de un año en el futuro pueda tener estas condiciones que yo estoy deseando de todo corazón que tenga, para que la Wendy de 10 años, la Wendy en los últimos momentos de su vida me diga, y yo lo veo cuando lo trabajo, ¿verdad? Me veo a mí misma agarrándome a la Wendy de este presente, una ancianita que me agarra de la cara y me dice cuánto me ama y me dice gracias por haberlo hecho de la forma que lo hiciste, porque aquí estoy, feliz, ¿ya? Sí, y me encanta, me hiciste pensar, estaba oyéndote y de repente se me vino a la mente y dije, sí, en efecto, este segundo que estoy usando en este momento va a ser mi pasado, dentro de un minuto ya va a ser mi pasado. Y cuando uno toma conciencia, o sea, realmente lo dice, no podemos cambiar el pasado. El pasado ya pasó y no lo podemos cambiar. Y además, el pasado es lo que determina quién somos hoy. O sea, cuando juntamos esas dos ideas y tomamos conciencia de que son verdad, de que el pasado determina quiénes somos hoy, dónde estamos hoy y cómo estamos hoy, y además que lo que pasó ya pasó y no lo podemos cambiar, nos hace tomar conciencia del nivel de responsabilidad que tenemos sobre el presente. Y lo voy a decir incluso a niveles de más inocuos, por decirlo así, Ujú. lo digo entre comillas, ¿verdad? Para quien no nos está viendo, más inocuos en cosas que parecieran que no afectan a nadie, como por ejemplo pasar todo el día viendo las redes sociales y no haciendo nada, decir que hoy no voy a hacer ejercicio porque mañana, que hoy sí voy a comer mal porque igual mañana lo repongo. Lo que hice hoy se convierte en un minuto después, se convierte en un pasado que ya no puedo cambiar y en un pasado que determina quién soy en ese minuto y que va a determinar más adelante también otras secuelas. Entonces, tomar conciencia de eso hasta no solo lo que pensamos, cómo nos sentimos, lo que hacemos es cada minuto que estamos viviendo es un minuto que no vamos a volver a vivir y que además va a determinar el siguiente minuto. Así es, exactamente. Tu Uf, momento de hoy es tu pasado, tu momento de hoy es tu pasado y a la misma vez tu futuro.
Así es. ¿Ya? Qué Qué fuerte, porque te hace fuerte. darte Entonces, cuenta, porque cuando le pones tiempo, es que 20 años atrás, como lo ves tan largo, o no te 20 sentís tan, adelante. o 20 adelante, no te sentís tan corresponsable de vos misma, ¿verdad? Pero cuando lo ves, que es este instante, el momento mágico que está determinando, es decir, si te bebes ahorita o comes en este instante algo que vos sabés que te va a caer mal, pero como estoy tan con ganas de comérmelo y me lo merezco, porque es para mi autoestima, y y te lo comes, en una hora va a estar con un dolor y vas a pasar 3 días con una colitis que no va a aguantar. Y no es que pobre de mí que me dio colitis, pues elegiste. Entonces también nos pone a hacernos la pregunta, esto que estoy eligiendo en este momento, que suena cómodo, que suena rico, que suena como un abrazo para mí, para mi ser y para mi merecimiento, ¿realmente es algo que me va a beneficiar? Ujú. Mentalmente, emocionalmente, físicamente, porque no solamente comemos lo que nos metemos a la boca, sino lo que pensamos, lo que miramos, lo que atendemos. Y muchas veces las cosas que más nos benefician no son las más ricas, a veces son las más incómodas, a veces duelen mucho porque las tenemos que ver de frente. Y muchas veces esas cosas que son tan placenteras nos hacen mucho daño a largo plazo también. Poderosísimo. Súper poderoso como reflexión. Quiero cerrar el círculo regresando a la pregunta inicial. La pregunta inicial era si pudieras cambiar algo que vos hiciste en el pasado, ¿qué harías? Y quisiera que cerráramos, Wendy, a lo mejor compartimos vos y yo. Cuando pensamos, cuando tenemos este ejercicio de reflexión, de autorreflexión, y pensamos en el pasado, en algo que hicimos o que sentimos o que pensamos hacia otras personas o hacia nosotras mismas o hacia nuestra vida y nuestras condiciones, cuál es el ejercicio que hace hoy, digamos vos, para lidiar con ese pensamiento? Decir, ok, hay algo que hice en el pasado que hubiera deseado no haber hecho o haber hecho diferente. Estoy tomando conciencia de ese algo, estoy tomando conciencia de esa acción de mi pasado. ¿Qué hago con eso hoy? Ok. Em, yo lo que hago es, más que verlo como algo que no puedo cambiar, verlo como algo que me inspira y me motiva para hacer hoy las cosas de una forma distinta. Es decir, eso que hice, que me puede avergonzar, que me puede hacer sentir culpable, que de verdad me arrepiento, me está dando todas las pautas y todas las indicaciones para hacerlo hoy de una forma distinta. No voy a cambiar lo que hice, pero puedo construir a partir de hoy de una forma diferente y eso me da poder. De acuerdo, yo lo que yo hago, porque me ha pasado decir, en todo este proceso de crecimiento, ¿verdad? Ha habido un momento en que yo digo, si yo tuviera la posibilidad con los elementos y las herramientas que tengo hoy de cambiar algo, tal vez esto lo hubiera hecho distinto. Lo primero que hago es darme cuenta de realmente hacer un análisis de qué es lo que me impulsó a actuar así. Ujú, ¿En qué medida ese comportamiento no es aislado, ujú, sino que es un patrón? ¿En qué otros contextos, momentos, circunstancias tiendo a actuar de la misma manera? ujú, Porque si ujú, quiero reparar y quiero cambiar eso, necesito verlo en todos los espacios donde ese comportamiento se permea, no solo en una circunstancia que no va a volver a ocurrir, porque no tengo cómo aprender en una circunstancia que no puedo volver a practicar, pero sí puedo aprender de circunstancias que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo más adelante. Entonces me pregunto eso, ok, ¿por qué acto así? ujú, ¿Qué, qué me detonó algún ujú, pensamiento? ¿Qué pensamientos tenía en ese momento que me hicieron sentir que me ujú, hicieron actuar de esa manera? ¿Qué otras ujú, cosas me hacen sentir igual o me hacen pensar igual y que por tanto pueden generar ese tipo de comportamiento de nuevo? Y empiezo a hacer ese análisis y a prever estrategias de decir, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a pensar la próxima vez que ocurra una situación como esta? ¿Qué quiero pensar que me permita sentir distinto para actuar distinto, actuar como realmente quiero actuar? Y por supuesto también, si tengo la oportunidad de hacer enmiendas, obviamente las voy a hacer también. Hay ujú, enmiendas con la otra persona o enmiendas conmigo misma, de perdonarme por lo que me hice, de hacer cambios reales para yo y la persona
digamos, la niña interna mía y otras partes mías puedan ver de que pueden confiar en mí, de que yo no voy a volver a hacerme yo ese daño o hacer cosas que puedan generar daños más adelante. O sea, hacer enmiendas, pero sobre todo es entender cuál es la raíz de mi comportamiento, la raíz a nivel de pensamiento y de emoción de mi comportamiento y en qué otros espacios puede Ujú. manifestarse, aunque no sea idéntico, pero en Ajá, alguna de sus formas, ajá. para poder cambiar por adelantado ese patrón, que es lo que ¿Puedo, realmente necesitamos hacer. puedo decir algo rapidito ahorita? Otro tips es, si no se te viene qué pensamiento, qué pienso cuando he vivido en esa situación, pensar en la emoción, porque a veces no se nos viene qué estoy pensando, pero poder identificar, ajá, cuando yo siento humillación, ¿verdad? ¿Qué situaciones específicas desatan en mí la emoción de sentirme humillada o violentada? Es que me siento o ninguneada o infantilizada. Estas situaciones, pam, 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 me hacen sentir infantilizada. Y después, ajá, ¿qué tienen en común esas situaciones? Para tratar de ir buscando el caminito para la raíz, ¿verdad? Porque a veces no lo tenemos claro. Es decir, es que no entiendo por qué me siento así. No entiendo por qué surge esta emoción. No recuerdo ese momento de mi vida. Pero entonces digo, probemos por el otro camino. Identifiquemos en qué circunstancias brincan estas emociones, qué elementos comunes pueden tener esas circunstancias y a ver qué recuerdos empiezan a venir a mí. Ya, entonces eso nos puede ayudar un montón. Y también el hecho de lo que acabamos de decir, lo que me encanta es que nos da el poder. Ya, y soltamos esa idea mágica de que estamos predestinadas, esto es destino. El horóscopo me dice que por mi signo yo soy así, el enneagrama me dice que yo soy así, el horóscopo chino me dice que yo soy así, y además mi carta astral me dice que yo soy así, y esto es lo que voy a vivir y esto es lo que me va a pasar. Cuando lo vemos todo de una manera tan rígida, cedemos nuestro propio poder de transformación y cambio. Somos una plastilina. En cada momento podemos estar construyéndonos de manera diferentes. Las otras cosas son posibilidades, perspectivas, distintos caminos y distintas rutas, pero nosotras somos quienes escogemos nuestra ruta. Entonces acá también la pregunta, aquí más bien la reflexión es, ¿estás dejando que todo viva por vos y determine tu vida o vas a elegir ser vos la que vivas tu vida? Cierre con broche de oro, Wendy. No lo pudiste haber dicho mejor. Muchísimas gracias, corazón, por estar en esta conversación. Realmente ese tipo de conversaciones que deberíamos tener todos los días en la mañana con el café, ¿verdad? Con alguien. Búsquense a alguien alrededor de ustedes o si no, nos buscan a nosotras también en nuestras redes para tener este tipo de conversaciones porque es la única forma a este nivel de profundidad en que vamos a crecer. Cuando nos quedamos en conversaciones como ay, sí, es que esto lo hice, pero no debería hacerlo y me siento súper arrepentida y ya no lo vuelvo a hacer, lo vas a volver a hacer. Si te quedas ahí de superficial, lo vas a volver a hacer. Se verá de otra forma porque la circunstancia será distinta, entonces no lo vas a reconocer, pero lo vas a seguir haciendo y vas a seguir teniendo los mismos resultados negativos y vas a seguir sin entender por qué. Y vas a creer que es el destino, como dice Wendy. No es el destino, son tus acciones, tu comportamiento, que vienen de tus emociones, que vienen de la forma en que vos ves el mundo, lo interpretas, de tus creencias, es lo que genera esos resultados y esos resultados los puedes cambiar. Muchísimas gracias, Wendy, por toda esta reflexión y todo lo que aportaste a esta reflexión. Yo he pensado mucho en estos temas y sin embargo no hay día en este tipo de conversaciones en que yo no aprenda un montón. Entonces, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a vos, Fir. Si te gusta este podcast, dale like y compartilo con otras personas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en mi comunidad en Substack para recibir directamente en tu correo electrónico nuevos episodios del podcast, herramientas y reflexiones que no publico en ningún otro sitio y que te ayudarán a llevar estos aprendizajes al siguiente nivel. El link está en las notas de cada episodio y en todas mis redes sociales. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.